vamos a ver el desarrollo de la confianza. Entonces vamos a ver vimos la vez anterior las características, iniciamos las características de los maestros de Dios, iniciando por la confianza, ¿sí? Y dice que la percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. La percepción es lo que se ha aprendido, fíjense bien. Muchas veces tenemos la tendencia de decir, es que me enseñaron en mi casa tal cosa. El curso de milagros me enseñó que nadie me enseña, sino que yo elijo qué cosas quiero aprender, ¿sí? Por eso dice que la percepción es lo que yo he aprendido, no lo que nadie me ha enseñado, ¿ok? Y por eso es tan variada, porque cada quien está una información y esa información cada quien la interpreta a su manera y se le queda registrada así, ¿ok? Entonces dice, ahora bien, dice que los maestros de Dios han aprendido que el mundo no es algo que está ahí se va, al garete, sino que está regido por un poder superior. Cuando alguien sabe que más allá de las leyes del mundo están las leyes de Dios, esa mente ya se convierte en un maestro de Dios, porque ya sabe que las cosas no son al azar, que más atrás del azar está la verdad, ¿sí? Y entonces dice que una vez que se ha experimentado ese poder con mayúscula, es imposible volver a confiar en nuestra pequeña fuerza humana. Cuando sentimos que más allá de lo que yo creo que soy, de mi pequeño yo, está el ser que Dios creó, o sea, mi ser, está mi yo en mi sueño, está mi ser que estoy descubriéndolo en mi mente, y está mi creador, que es de donde todo surge, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a entender de esa manera, empezamos a convertirnos en un maestro de Dios. ¿Por qué? Porque ya empiezas a vivir guiado por ese poder supremo, y eso es lo que compartes, ¿sí? A todos los que te vayas encontrando. Dice, los maestros de Dios no están mostrando un poder que nadie puede poner en duda. Nadie puede... Hola, bienvenidos. Nadie puede poner en duda, ¿sí? Porque dice, un maestro de Dios ya ve lo que el ego le ofrece como nada importante, no tiene ningún significado. ¿Qué puede tener poder ante lo divino? Nada del mundo va a volver a engatusar o a convencer a un maestro de Dios, ¿sí? Por eso dice, los poderes de Dios se encuentran desplegados ante Él, y con esos poderes de Dios se dispone a llevar a cabo los cambios y a inspirar, porque vean esto, los cambios se llevan en el maestro, y ese cambio induce, inspira a los que lo contemplan, y a su vez quieren lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir poco a poco aprendiendo, comprendiendo.
y compartiendo. Vamos a leer el desarrollo de la confianza, ¿sí? En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante este periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor? A no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera. Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Fíjense con cuánto detalle nos explican los pasos que sin darnos cuenta vamos siguiendo. Primero nos está hablando, para poder vivir en confianza, primero se tiene que deshacer, esfumar todas las creencias que hemos pensado que eran reales y valiosas. Primero que nada, ¿sí? Te empiezas a dar cuenta que lo que antes era la base y el centro de tu vida, ahora te asombra ver por qué ya no, eso ya no me atrae, o ya no me mueve, o ya no me afecta, ¿sí? Y dice que este periodo de deshacimiento, donde se va quitando lo que yo pensaba que era inamovible y verdadero, empieza, no, ya no lo veo como antes, ya no creo en esto, pero uno mismo se asombra de por qué se está produciendo el cambio. Entonces dice que durante ese periodo hay veces en que uno se siente como que algo valioso nos lo están quitando, como si nos estuvieran... Nuestra forma de pensar. Nuestra amada y equivocada manera de pensar, ¿sí? Porque antes nos jugábamos la vida por nuestro sistema de creencias y peleábamos y discutíamos el punto. ¿A poco no es cierto? Cuando estábamos en grupos, hasta la fecha, pero cuando estábamos más chavos, que empezábamos a discutir un punto de vista, no, las que se armaban, porque primero muerta que reconocerme equivocada, porque eso era muy importante. Y si alguien te demostraba que su punto era un poco más firme que el tuyo, pues sentías que te habían quitado algo, ¿sí? Y esto con el curso de milagros y pidiendo la guía y practicando las enseñanzas, lo que antes uno ni dudaba ni cuestionaba, ahora de repente, de la nada, lo que antes para mí era inamovible, ahora ya no lo es. Empiezo a ver las cosas distintas. Y dice, como si nos estuvieran quitando las cosas, y raramente se comprende en un principio que simplemente estamos reconociendo que algo no tiene ningún valor, no tiene una base sustentable. Eso es todo. No está pasando nada grave. Y nos dice también que hay un plan, el plan de Dios, para que mi mente suelte creencias que yo forjé cuando interpreté a mi modo. Ese plan es el que va comprendiendo que paso a paso nos vayamos dando cuenta, y nos dice también que el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. A
a veces empiezan a cambiar las cosas y dice, pero por mucho que mi ego se preocupe cuando algo no es como siempre fue, suelta, porque esos cambios siempre, siempre son beneficiosos. Fíjate, Tonita, yo ayer que iba allí a ayudar a mi hija con su choque, Ajá. desde que salí de la casa, pues que era la madrugada, Ajá. y ya, el Espíritu Santo me entregó todo, así llegué y pensé de los chocantes y de todos, y todo fluyó bien, o sea, tardadito el papeleo y eso, pero, o sea, no va uno juzgando ni vas a la defensiva ni al ataque, pero como dice el curso, es cosa de practicar, sí, practicar y sí, practicar. Y practicar, pero no por nuestra cuenta, sino practicar la nueva manera que el curso nos pide. Pruébalo, no pierdes nada. Llama al Espíritu Santo y Él te guiará si tú se lo permites. Porque si no, el Espíritu Santo jamás se va a imponer. ¿Sí? Entonces, por eso dice, esos cambios son siempre benéficos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, continúa el proceso, ¿sí? Lee, por favor. Ahora el Maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree que pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. Vean, o sea que sí se hay que concederle dice, en que son provechosos deberá concedérseles algún grado de realidad. En el sentido de que si dejas que lo divino entre en lo que estás viviendo, entra lo real, que es el amor. A eso se refiere, ¿sí? No es que se vuelva real el coche, el choque, sino al invocar, Espíritu Santo, ven y acompáñame en esta situación, tú le estás dando la entrada a lo real, que es un evento que normalmente es humano. Al invocar a lo divino, dejas que lo real entre a tener un efecto sobre lo que estás viviendo y cómo lo estás entendiendo. Por eso dice, fíjate bien, dice que muchas cosas, cuando te vas dando cuenta que muchas cosas, si no la mayoría, de las que antes valorabas, son cosas que obstruyen la capacidad para poder ver lo que has aprendido a las nuevas situaciones. La mayoría de las cosas que vivimos obstaculizan la oportunidad que en realidad nos pueden dar. Porque vean esto, el hecho de que yo esté viendo un evento por mi cuenta o que lo vea con el Espíritu Santo va a hacer que por completo sea algo distinto. Con el Espíritu Santo voy a valorar todo lo real, todo lo... Por eso dice que es el periodo de selección, ¿sí? Empiezas a ver qué es real, qué es bueno, qué es digno del Hijo de Dios y qué cosas me distraen
y me hacen que me desvíe del camino que Dios quiere que yo siga. ¿Sí? Entonces, por esa razón se dice que se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todo lo que vivimos, absolutamente todo, es provechoso cuando es bien vivido. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Incluso cuando cometemos errores también. Todo es provechoso, porque haz de cuenta, comete un error, me doy cuenta y me perdono, es provechoso. Cometo un error, me defiendo y me resisto, lo desaproveché. ¿Se dan cuenta? Pero en realidad todo lo que sucede es provechoso, sin excepción, absolutamente sin excepción, ¿sí? A eso se refiere y dice, solo en la medida que todo lo que vivimos sea provechoso, se les concede un grado de realidad en este mundo de ilusiones. Porque cuando lo vivo con el Espíritu Santo, lo que es del mundo de ilusiones se iluminó y se transformó en una herramienta para sanar mi mente. Porque ese evento donde yo juzgo y me perdono es donde una parte de la realidad divina entró al mundo de las ilusiones. Los juicios son ilusiones. El perdón es el transformador, es cuando hacemos cuando estamos cumpliendo el plan de Dios para la salvación. Aceptar la entrada del pensamiento de Dios hace que entre al mundo ilusorio un rayo de realidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos al que sigue. La tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia aprende que donde esperaba aflicción encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Entonces, fíjense, cuando estamos en esta parte, gracias, un periodo de renuncia, renunciamos a cosas que normalmente habíamos pensado que eran valiosas, importantes para nosotros. Y dice, eso no tiene ningún sentido. Dice, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene. Dice, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Fíjense, ¿qué nos ha pasado cuando nosotros tenemos un pensamiento que hemos sostenido toda la vida y que con la práctica del curso, con la guía del Espíritu Santo, en un momento dado, llegamos y decimos, renuncio a seguir viendo las cosas de esta manera? Dice, y con sorpresa verás que lo que para el ego era inconcebible y doloroso, creer que tenía que renunciar a sus creencias, cuando lo haces con el Espíritu Santo, sientes una liberación. Cuando dices, ya no veré
nunca más a esta persona con los ojos de mi ego. Pido verlo como Dios lo ve. Y sorpresivamente nos encontramos con un... Porque con los ojos del ego siempre estaba yo juzgando, calificando, condenando. Y con los del Espíritu Santo, sorpresivamente, me siento livianita, me siento ligera. Como para el ego es valiosísimo mi juicio de alguien. Si se le entrego ese juicio al Espíritu Santo, voy a descubrir que eso que tanto atesoraba era una piedra que yo cargaba, y que si se le entrego al Maestro de Dios, Él me va a guiar al vete liviano de equipaje. ¿Qué quiere decir? Suelta tus juicios. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Entonces también nos dice que nosotros tenemos que aprender a renunciar realmente a lo que no tiene valor. Vean esto, lo que tiene valor, a lo que realmente tiene valor, siempre será nuestro. Porque Dios nos creó para ser uno con todo lo que Él crea. Y lo que no tiene valor y que es ilusorio, pero yo creí que era importante, simplemente está ocupando lugar en mi mente. ¿Se dan cuenta? Cada cosa que yo consideré por mi cuenta, con mi ego valiosa, ocupó lugar de algo real, que quedó oculto, cubierto por eso que yo creí que era importante y valioso. Entonces, cuando yo renuncio a eso, queda libre todo lo que Dios me dio, que realmente tiene valía y que es digno del Hijo de Dios. Dios jamás nos va a quitar nada que sea su herencia cuando nos creó. Nunca jamás nos quitará nada. Entonces, dice, cuando tú renuncias a lo que tú creías con tu ego que era valioso, aprendes que donde esperabas aflicción, te sientes totalmente liberado. Y dice, donde pensabas que se te pedía algo, te encuentras agraciado con un regalo, con el regalo de poder ver la verdad. ¿Sí? Bueno, a ver, esto hasta aquí donde vamos, ¿cómo lo están sintiendo? Pues yo lo veo como que es una descripción, por ejemplo, como las descripciones psicológicas de que primero niegas algo, luego te enojas, luego aceptas. Ajá, y, los pasos. Como que son los pasos de cómo necesitamos desarrollar la confianza. Exactamente. Entonces, a lo que yo veo de esto, o sea, pues sí se va, o sea, en la medida que vas practicando y vas viendo ciertos resultados, como dice aquí, como dices, sí vas generando confianza en decir, suelto todo. Fíjate, es que vamos descubriendo que por mucho que yo haga, por estrategias maravillosas que según yo desarrolle y lleve a cabo, y que mi vida entera esté consagrada a que mi estrategia inteligente y mejor que la de nadie se lleve a cabo, me voy a dar cuenta que cuando yo diga, Señor, yo confío en ti, y le suelte todo, me voy a dar cuenta que trabajé para nada. Y que cuando te sueltas con Dios, las cosas se dan por añadidura. ¿A poco no es verdad? Y te desgastas porque estás... Sí, por eso estamos desgastados, porque estamos llevando a cabo un plan inteligente y mejorándolo según nosotros. Pero en realidad lo que estamos haciendo es, fíjense, querer tapar el sol con un dedo.
¿Cómo le vamos a ganar a lo que es perfecto? Es que sabes que, Toñita, a veces, como dice ahí, confusión. En que ya no vas a perder, qué aburrido, y que salgas con tus... O sea, no, yo salgo igual con mis amigos, pero me encomiendo antes de salir al Espíritu Santo. Es la misma circunstancia, pero en la mano de Dios. O sea, igual sí. Me puedo ir a echar unas copas, igual, o sea, es lo mismo, pero me voy de otra forma. Fíjate, te voy a decir, el ejemplo que diste de cuando fuiste a ayudar a tu hija anoche, sí, que chocó. La diferencia entre si hubiera sido asustado, a ver qué le pasó a mi hijita, y esta bola juzgando a las personas que chocaron con ella, ¿sí? Hubiera sido totalmente distinta la circunstancia que como llegaste, sí, invocando a Dios, invocando a Dios, invocando a Dios, invocando a Dios, y eres guiado a actuar, a hablar de una manera que da lugar a soluciones de paz, de armonía, y todo fluye, porque eso es la bendición del buen guía o del guarura, lo que tú eliges llevar. Con el ego eliges llevar quien pelee, quien me cuide agresivamente para que nadie me haga nada, o me envuelvo en el amor de Dios, y con ese amor de Dios inspiro a los demás a que hagan lo mismo. Porque fíjense bien, un maestro de Dios, yo digo, es un antojador que va en el nombre de Dios antojando a vivir desde el amor, ¿sí? Que a los demás quieran eso, y aunque no digas nada, que vean tu energía y que te imiten sin darse cuenta siquiera, o que hasta te pregunten, porque llega un punto en que la gente viene y te dice, oye, ¿tú qué haces? No sé si a alguno de ustedes les haya pasado que les hayan preguntado porque notan algo diferente, ¿sí? Y si no, como ustedes lo vivan, y donde quiera que vayan, se van encargando de que esa energía se vaya manifestando, ¿sí? Entonces, ahora vamos al 6. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso, y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando esté listo para seguir adelante marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí ya no seguirá adelante solo. Fíjense qué hermoso está esto que nos va compartiendo cada paso, que cuando tú llevas a cabo cada uno en este proceso, se va consolidando, se te va quedando más afianzado lo que vas logrando con la buena guía. Y este consejo: solo renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Fíjense qué sencillito, ¿sí? Simplemente las cosas que ya cumplieron su función, que ya no te suenan, que de esa manera ya no más, gracias. Y me quedo solo con lo que me da paz, con lo que me hace sentir bien. Entonces, eso es lo que tenemos que irnos dando cuenta y llevando a cabo, ¿sí? Y dice el Maestro de Dios, en esta etapa donde simplemente vas
soltando lo que ya no. Te quedó clarísimo. Y conservando las cosas que te hacen sentir diferente, en armonía, como tú quieres vivir, ¿sí? Porque uno va sintiendo, a ver, antes del proceso que estamos llevando con el curso de milagros, ¿qué cosas eran las que nos hacían sentirnos bien? Decíamos, esto está padre, me gustó, me está saliendo. Por los logros. Reconocimiento. O sea, ¿Qué más? aceptación. Ajá. Que yo convenciera a los demás, Ah, sí. que yo lograra convencer a los demás con lo que yo propongo, ¿sí? Porque eso ha sido muy importante para nosotros cuando el ego es nuestro guía. Pero cuando ya no, fíjense, qué padre, qué maravilloso cuando alguien dice, pues a mí me gusta el rojo y con el ego voy a tratar de demostrarle que el verde es el mejor color, a como dé lugar, ¿sí? Pero cuando ya no, y cuando entiendes que todos los colores son lo mismo, que no pasa nada, es como un conservar tus energías para verdaderamente vivir, no para luchar ni para convencer, porque con el ego vamos luchando queriendo convencer, con el Espíritu Santo vamos viviendo guiados por el amor, simplemente mostrando tu sistema de creencias, y el que guste, invitado, y el que no, llegará su momento, porque a todos nos va a llegar. No hay uno solo de nosotros que no vaya a llegar a estos momentos de podernos convertir en maestros de Dios, sin excepción, ¿sí? Sin excepción. Entonces, vamos a continuar con el 7. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabe distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñar la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzados, cuán difícil sería darlo. A ver, esta parte, ¿a poco no muchas veces estamos ahorita cachándonos? ¿Verdad? En este periodo de inestabilidad. Fíjense, dice Jesús en otra parte del curso que entre más avancemos, el ego más se inquieta y contraataca, ¿sí? Por eso de repente tú estás pero feliz porque estás en la plenitud y te sientes lleno y guiado por Dios, y de repente te entra un ataque inesperadísimo de ego cuando menos te lo esperas. Fíjate, le comentaba a mi hermana Claudia precisamente, cuando en el camino. Y hablando de Dice, me está atacando mi ego con todo y estoy inquieto con una situación y quiero aquietarme, quiero poner en manos del Espíritu Santo, y mira que sale el tema y hasta me tocó leer. Es que todo es perfecto, ¿se dan cuenta? Miren, a mí se me hace maravilloso la precisión de Dios, porque nos habla directamente, de verdad nos habla directamente. Y cuando, como dices, hasta risa da, porque dices, ¿a qué horas?
Y hay gente que está viviendo algo y ese es el párrafo que le toca leer. Yo digo que no es magia, es divinidad en acción, ¿sí? Nada más para que nos demos cuenta que no pasa nada. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Es exacto. parte del proceso y el ego se asusta y de repente saca porque no quiere terminar de existir. ¿Sí? Sí. Porque existe porque yo le doy mi poder. Y cuando ya me empiezo a voltear para todo, como diría el ego, solo Dios, todo Dios, todo Dios. ¿Sí? Pero en realidad, sí, es cierto, ya a partir de ahorita, ya más me entrego a Dios, más quiero con Él, pues el ego no nos extrañe. Miren, acordémonos de Jesús, que es nuestro maestro, es nuestro guía y el que nos garantiza la salvación. Él también vivió experiencias de ataque de ego, tuvo momentos de ataque de ego, y me encanta porque en el libro dice: yo como tú tuve un ego, pero también yo como tú elegí al Espíritu Santo hasta que nunca más quise nada más que Dios, y a eso te invito a ti. Dice, pero no te preocupes cuando vengan cosas, por eso es el no me dejes caer en la tentación, porque la tentación viene de ese viejo ser ilusorio, monstruoso, que cree en la muerte, que cree en el mal y que no me quiere dejar ir, no quiere que se le vaya su clientaza. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Bueno, entonces, por eso dice, tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en todas circunstancias qué es lo que realmente quiere. Fíjate, cuando nos llega un ataque de ego, a ver, ¿qué quiero? Pues yo quiero la paz de Dios, porque ya la hemos probado y queremos perseverar. Entonces, no dejemos de preguntarnos nunca en una situación, por difícil que sea, y porque digas, no, esto sí, ni cómo negarlo. No, ¿qué quiero? ¿Con quién lo quiero vivir? ¿Con Dios o con el ego? ¿Con el amor o con el miedo? Yo como que veo que tengo en distintas circunstancias te identificas de todos los procesos, o sea, claro. en algunas cosas más inestables, en otras, o sea, más al inicio, o sea. Es verdad, eso es totalmente cierto, ¿sí? Entonces, vamos a ver el 8. El 8. Finalmente, llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras se han convertido ahora en ganancias sustanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de la absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? A ver, esta parte, ese periodo de logros, ¿quién lo ha experimentado en algún momento en que se siente así que nada me falta, todo está aquí? Pues yo es que el ego ataca de nuevo. Sí, ahora sí, llegar sí. a esa fase. Sí, pero fíjate, si ya lo sabemos, pues no hay que preocuparnos, decir, eguito, ya te caché.
¿Sí? Ya estoy consciente. Sí, ya estás consciente. Y tampoco se trata ni de entristecernos, No, pues es una ni de fase juzgarnos. natural. Sí. Hasta que finalmente deje de afectarnos. ¿Sí? En que vamos a estar cada vez más con más logros, menos caídas. Ahorita quizás son más caídas y un que otro logro, ¿no? Así es. Ujú. Pero yo creo que sí se han tenido. Y a veces ni nos damos cuenta hasta que hay que aprender. Yo muchas veces en la chamba les digo a la gente, hay que aprender a cacarear el huevo también. Cuando haces algo bien, reconocerlo y validarlo. Alégrate. Entonces, como que a veces no nos damos cuenta de que logramos cosas, de que estamos en paz. Y como tú dices, algunas otras personas dicen, oye, ¿cómo le haces para estar tranquilo, para hacer así? O sea, y uno no se da cuenta de que está. De que ya lo estás logrando. Así es. Sí. Pero otros que te vieron en acción en otros tiempos, dicen, órale, pues ¿qué pasó, verdad? ¿De cuál te tomas? Porque no creen que esto pueda ser algo espontáneo desde el interior, ¿verdad? Entonces, dice, ¿quién, si ya tiene paz, va a querer hacer cosas para cambiar? Los cambios se buscan cuando no tenemos paz. Los cambios se buscan cuando siento que mi vida no me llena. Que haga lo que haga, no tengo llenadera. Pero cuando logras, cuando estás en el periodo de logros, que sientes paz, ya no andas buscando. Porque incluso, fíjense, el otro día hablábamos, no sé si fue en este grupo, creo que sí, de que normalmente con el ego nos la pasamos buscando. Pero hay una frase que dice el curso, dice Jesús, que el ego te dice, busca, pero no encuentres. ¿Sí? Dedícate a buscar toda tu vida. Yo te voy a dar muchas opciones, dice el ego. Nada más, cuando estés a punto de encontrar, te voy a mostrar algo. Mira, esto está buenísimo. Y te vas a ir a otro camino. Y por ejemplo, si estás en el budismo, y estás encontrando cosas que te llenan y de repente el ego te dice, pero mira, el hinduismo, el curso de milagros, las enseñanzas del maestro fulano, y te va llevando y uno se siente que es muy espiritual porque está siempre en el camino espiritual en una y otra y otra y otra y otra. Dice, esa es la manera en la que el ego se asegura de que no salgas de la celda, de que sigas encerrado en tu sistema de creencias, nada más comprando nuevos libros, leyendo nuevas cosas, porque si te centras en una y perseveras, te vas a liberar, te vas a sanar, porque la verdad está al alcance de todos. En el curso de milagros es uno de los lugares, pero el secreto es no andar para acá, para allá. Igual en cualquier religión, si se vive de verdad guiados por Dios, porque vean esto, serán muchas religiones, muchos caminos, muchas filosofías, pero un solo Dios. Y si nosotros para ir a Dios me la paso cambiando de camino, pues me voy a tardar en llegar. Pero si persevero en un camino, cuando menos vea, siento que ya estoy viviendo eso. Por eso dice aquí, ¿quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya está en la paz? Si ya está viviendo un proceso donde su mente está recordando la verdad. Ya, ¿a dónde te vas a querer ir? Y no es porque lo otro no sea bueno, sino porque lo importante es llegar, vivir, guiado por esa verdad divina.
¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? ¿O quieren que continuemos con la honestidad? Que es el que sigue. Está más difícil. ¿Qué dices? Que está más difícil la honestidad. Sí, está muy difícil la honestidad, dice acá. Oye, o sea, yo lo que creo, Toñita, como que todo esto, todo el mundo lo tenemos, todos, absolutamente, la honestidad, la confianza. No hay nada de lo que tú carezcas, sí, solo cubierto por velos. Pero el miedo a confiar, por ejemplo, el miedo a confiar es lo que la gente la hace aparentemente desconfiada, ¿verdad? Fíjense, hagan de cuenta que somos una mina con el tesoro, pero estamos todos en la superficie y no estamos entrando a buscar los tesoros, que ahí están, a nuestro alcance, son nuestros. Y estos son como gemas preciosas que todos absolutamente poseemos, ¿sí? Entonces, ahora bien, vamos a leer la... ¿Quién va? Yo. Ah. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No entran en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. A ver, vamos a leer esto con mucha atención. Fíjense bien. Todo lo que se vive está basado en la confianza, ¿sí? Tenemos que tener fe. Entonces, una vez que la confianza se ha logrado, las otras se van manifestando, porque la confianza es como la puerta que abre el arca del tesoro. Cuando ya estamos con fe, empiezan a surgir todas las otras características, ¿sí? Y en este caso la honestidad, dice, la honestidad no tiene que ver con palabras hermosas, amorosas, dice, no se limita únicamente a lo que dices, sino la honestidad tiene que ver con la congruencia, que seas una persona congruente, que lo que dices, piensas, haces, sea lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia con integridad? No hay ninguna. Es lo mismo. Es otra manera de decir. Ser íntegro es ser de una sola pieza. Y sería lo mismo. Y ser congruente es tu integridad te guía y de acuerdo con esa integridad son tus acciones y tus palabras, ¿sí? Entonces, dice, porque cuando eres congruente, nada de lo que dices está en contradicción. No dices, como dice la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. No, lo que digo siempre va en la misma dirección, ¿sí? Siempre en la misma dirección. Porque cuando el amor nos guía, el amor no cambia, no es errático, es en un solo punto se basa. Está en la unidad de todo lo que existe. Entonces, dice, todo lo que haces o dices, ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. No puedes decir, esto me cae, esto me gusta, esto no me gusta. Ahí no estamos hablando que estás exactamente en la honestidad. Cuando eres realmente honesto, no juzgas nada. Todo lo ves con los ojos de la verdad y todo es para bien. Dice, no están en desacuerdo
en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Si tú dices, fíjate, yo en mi casa me siento en armonía perfecta, con mis amigas igual, menos en mi trabajo, ahí no hay congruencia. ¿Se dan cuenta? Porque ahí la mente acá aplica aceptación aparente, pero si acá desapruebo, esta aceptación no es real, porque no es congruente. Tiene que ser, si mi mente se va abriendo, respetando y aceptando, esa energía la voy a llevar donde quiera que esté. Que eso es a lo que se refiere con la honestidad, que eres igual en tu casa que en la calle, no como los que dicen que farol de la calle y oscuridad de su casa. Ese es exactamente lo opuesto. Pero aquí estamos hablando que como eres en tu casa, eres en público. Siempre, sin excepción. Eso es ser honesto. ¿Ok? Ahora vamos a leer el 2. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Un maestro de Dios avanzado vive e inspira paz porque son perfectamente honestos, porque su manera de pensar y su manera de actuar va siempre en la misma dirección. Dice, solo el deseo de engañar da lugar a pugnas. Cuando tú eres honesto y tu intención es el bien aquí y el bien acá, no hay conflicto alguno a la vista, ¿sí? Dice, el que es uno consigo mismo, cuando tú eres auténtico contigo y no te engañas, no puede ni siquiera concebir el conflicto. ¿Por qué? Porque simplemente si tú vas lleno de buena fe contigo y con los que te rodean. No es que tú quieras, yo quiero vivir tranquila, que nadie se meta conmigo, pero que no me contradigan, porque entonces sí me van a conocer. Eso es la manera equivocada de pensar del mundo. Pero cuando alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo no voy a pelear por nada, ni quiero convencer a nadie, porque no estoy en conflicto conmigo ya, porque ya siento paz, porque siempre, si hay un pensamiento que cualquier duda me entre, se lo entrego a Dios, para que mi mente se sane. Y en la medida que lo practique más y más y más, cada vez estaré más congruente, en paz, sin conflicto, porque no estoy buscando entre lo que me dice el ego y lo que me quiero acá, sino simplemente voy dejando al ego, lo voy soltando, hasta que solo la voz de Dios es mi único guía, y desaparece el conflicto. Por eso dice, ahí ya no hay pugnas. Luego dice, el conflicto siempre surge únicamente cuando uno se engaña a sí mismo.
Si yo me engaño, si creo en dos cosas a la vez, me estoy engañando. Si quiero esto, pero uso métodos de acá, me estoy engañando. Ese es el autoengaño, cuando yo no quiero ver que estoy equivocada, ¿sí? Dice, y el autoengaño es deshonestidad, porque me engaño a mí misma. Ahora bien, dice, un maestro de Dios, si se deja guiar por él, pase lo que pase, nada lo amenaza, nada supone un desafío. Si tú, por ejemplo, estás en un lugar y alguien trata de hacerte caer en un error y tú no tienes miedo, simple y sencillamente, ¿cuál es el conflicto? A lo mejor alguien te dice, te equivocaste porque dijiste una palabra por otra, y a lo mejor sí, no me había dado cuenta. Si no me di cuenta, no es autoengaño, porque a veces al hablar podemos hacer un uso equivocado. Y si alguien viene, no, te equivocaste por esto y por esto y por esto. Ay, sí es cierto, gracias. No pasó nada. Pero si me siento humillada delante de los demás o indignada porque lo hiciste a propósito, ¿se dan cuenta? Ahí mordí el anzuelo y me autoengañé, porque en vez de seguir la voz de la paz, del amor y darle las gracias al que me muestra que me equivoqué y me da la oportunidad de no sentirme ofendida. Fíjense bien eso, cuando alguien viene y me hace ver un error y estoy con el Espíritu Santo, no hay lugar para sentirte mal, sino simplemente, ay, gracias. Eso es todo. Aprovechaste la oportunidad. ¿Se acuerdan como vimos hace rato que no hay ninguna circunstancia ni nada que suceda que no nos dé la oportunidad de bien pensar y bien vivir? O la desaprovecho si me doy por ofendida o me siento atacada. Entonces eso es lo que tenemos que ir cada vez más distinguiendo. Entonces dice, los maestros de Dios, lo único que dice el Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Que yo me deje guiar por tu amor, que todo lo que yo haga sea bien intencionado. Dice, por eso nunca fracasan, porque si te puedes equivocar pero no fracasaste. Humanamente puedes decir palabras equivocadas, ¿sí? Pero simplemente con decir, si es verdad, muchas gracias, me corrijo y ya, no pasó nada y aproveché lo que sucedió. Ahora bien, dice, solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad, están haciendo la voluntad de Dios, que es ser buenos y ver buenos a los demás. Por eso nunca jamás, si estamos guiados por Dios, vamos a perder ni vamos a fracasar. Entonces, dice, eligen con perfecta honestidad, siempre van a elegir lo bueno, siempre van a elegir con amor, perfectamente honestos, dice, tan seguros de sí mismos como de lo que están eligiendo. Cuando tú dices, tomas una decisión y la tomas con Dios, aunque otros no estén de acuerdo, si de veras estás seguro que tomaste la decisión con Dios, lo único que vas a desear es que los demás entren en la misma energía de Dios y nos unamos. No que me den la razón, no que digan que yo estoy bien, sino que ellos se unan al bien, ¿sí? Aunque piensen que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, no pasa nada. Puede que no estés de acuerdo, pero eso no quita que sigamos siendo hermanos, compañeros de camino,
de aprendizaje y de sanación, ¿sí? Si nos ponemos a antagonizarnos por las diferencias de opiniones, nos obstaculizamos el proceso. Pero si tu diferencia yo la bendigo y no la tomo personal y no me siento ni juzgada ni criticada, me vas a hacer un regalo y yo también a ti, porque te voy a dar las gracias. Y entonces no perdimos, ganamos los dos, aunque aparentemente haya un desacuerdo, ¿sí? Con uno que no quiera guerra, la paz está garantizada. Porque para que haya guerra se necesitan dos. Y para que haya paz, con uno que la quiera, la paz está ahí. Porque viene con el poder de Dios. Qué cosa tan maravillosa. ¿Sí? Bueno, pues entonces hasta aquí lo dejamos esta noche y que estemos muy bien todos, llenos Gracias, Toñita. de paz y armonía. Gracias. No, gracias a ustedes.